Hola amigos, mi nombre es José Ahumada y hoy vamos a hablar sobre la segunda fase que comprenden la metodología del Design Thinking, es decir, definir. Hoy comprenderemos mediante la metodología del Design Thinking la segunda fase correspondiente a definir. Comprenderás qué debes hacer con la información recopilada en la etapa anterior y cómo debes plantear una problemática para ser resuelta con tu proyecto de emprendimiento. En especial, qué criterios debo cumplir para definir correctamente mi problema a resolver. Para esto, nos basaremos en la metodología del Design Thinking, que recordemos que es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal como pensamiento de diseño, aunque nosotros preferimos hacerlos como la forma en que piensan los diseñadores. La fase número 2 del Design Thinking es la de definir. En esta etapa comenzaremos a estructurar nuestro desafío y a tomar las primeras decisiones de cómo abordar el proyecto de emprendimiento. Entonces, después de ponernos en los zapatos del cliente y empatizar con ellos, es necesario comenzar a procesar la información y a priorizar lo obtenido para converger en una oportunidad. Esta oportunidad corresponde a un problema, que debe estar bien definido con elementos que nos permitan desarrollar nuestro proyecto de emprendimiento. Entonces, en modo de resumen, la etapa de definir nos permite procesar la información recolectada, la que podemos plantear en el problema y crear nuestro punto de vista. El punto de vista corresponde a una declaración de un problema viable y significativo, el cual nos servirá para enfocarse en una mejor manera en un usuario en particular. El punto de vista tiene que ser significativo, accionable, tenga sentido y que siempre esté centrado en las personas. Es muy importante resaltar que la etapa de definir se encuentra plenamente centrada en el usuario, las necesidades que se va a satisfacer y los descubrimientos que vamos realizando al procesar la información obtenida, justamente en la etapa de empatizar. Entonces podemos decir que marcando el problema adecuado es la única manera de crear una solución correcta. Les podemos contar que casi el 100% de los emprendedores que trabajan con nosotros siempre vienen con una idea de solución y son muy pocos los que han determinado y detectado finalmente una problemática. Ahora vamos a hablar sobre los criterios. Los criterios que debes cumplir el problema son los siguientes. Primero, tienes que ser capaz de marcar un problema con un enfoque directo. En segundo lugar, que tiene que ser inspirador para el equipo. En tercer lugar, que genere criterios para evaluar ideas y contrarrestarlas. Y por último, que capture las mentes y los corazones de las personas que son parte fundamental de tu equipo de emprendimiento. Entonces, ahora tenemos que procesar toda la información obtenida en la etapa de empatizar. Es importante destacar que existen múltiples herramientas para obtener información y el mapa de empatía es solo una de ellas. Existen otras herramientas como por ejemplo el mapa de actores, la técnica de los 5 por qué, inmersión cognitiva, entre otros. Algunas de las preguntas que podemos ir haciendo para determinar bien la problemática son: ¿cuáles son los patrones observados en los consumidores? ¿Por qué sucede eso? ¿Quién es el usuario? ¿O cuáles son las necesidades más importantes que hay que cubrir? ¿Qué fue lo que se entendió con el proceso de empatizar? ¿Y el punto de vista planteado se enfoca realmente en nuestro problema? ¿El punto de vista inspira a mi equipo? Y por último, ¿está claro el problema y por qué se quiere resolver finalmente? Oportunidades para emprender hay muchas. Lo importante es estar atento a todas esas oportunidades que nos van a ir presentando en el transcurso de nuestro camino como emprendedor. Estas pueden ser, por ejemplo, encontrar clientes insatisfechos, ineficiencias en el mercado. Por ejemplo, los comparadores de precios en hoteles existen para facilitar un proceso ineficiente a sus clientes, la búsqueda del mejor precio entre cientos de opciones. Nuevos segmentos demográficos o de mercado. También nuevas legislaciones o políticas. Por ejemplo, ahora con la nueva ley de teletrabajo pueden surgir nuevos problemas para quienes trabajan desde su casa. Nuevas tecnologías o productos, cosas que funcionan en otros sitios, frustraciones no resueltas, cambios en la estructura de los costos, y así pueden existir muchas fuentes de...
La invitación a toda persona que quiera emprender es que no le pase lo que podemos ver en esta imagen. Estar tan ocupado viendo el mundo desde un solo punto de vista que no veas las oportunidades que se presentan. En este caso, se debe cambiar la rueda cuadrada por una rueda redonda que funciona mejor. También queremos hacer una invitación para poder realizar las cosas de una manera distinta, ser creativos e innovar en cómo hacemos las cosas día a día para lograr tener perspectivas distintas en distintas situaciones. En el momento menos esperado se nos puede presentar alguna situación o se nos puede encender la ampolleta que tenemos todos dentro de cada uno y detectar una problemática para ser resuelta. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo sé que mi idea es buena realmente? Una buena idea con potencial de éxito está orientada a resolver un problema o simplemente a satisfacer una necesidad específica. Y ese problema afecta a un cliente específico y a una circunstancia determinada. Se debe responder las siguientes preguntas. Respecto al problema, por ejemplo, ¿qué afecta a un cierto grupo de personas? ¿A quiénes afecta? ¿Dónde afecta? ¿Cuándo? Para responder estas preguntas, veamos un ejemplo de una problemática. Si volvemos al ejemplo de Fernando, acá se encuentra intentando trabajar desde su casa. Es el mismo caso mostrado en el video de mapa de empatía. Ahora tenemos que comenzar a sintetizar la información obtenida y encontrar los principales descubrimientos. Entonces, intentaremos definir y ponerle límites al problema y contestar las preguntas mostradas en la diapositiva anterior. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el cliente? Circunstancia o contexto donde ocurre el problema, es decir, dónde y cuándo. Entonces, respondiendo a las principales preguntas, podemos decir que, si fijamos nuestra atención en la siguiente tabla, nos podemos dar cuenta que el problema que se está solucionando es justamente el teletrabajo en tiempos de crisis. ¿Quién es el cliente en este caso? Serían los profesionales entre 60 y 70 años con bajo nivel tecnológico. ¿Qué circunstancia o contexto ocurre cuando se genera este problema? Es decir, ¿dónde y cuándo? En este caso sería el distanciamiento social debido al coronavirus en Chile en el año 2020. ¿Cuál es la importancia de este problema? Este problema es muy importante para nuestro caso, que sería Fernando. ¿Con qué frecuencia ocurre este problema? De lunes a viernes y quizás los sábados. Y por último, el nivel de frustración que produce el problema es alto. Si no trabajan y si no se adecúan a las circunstancias del teletrabajo, probablemente pueden ser despedidos. Como se pueden dar cuenta, estamos llegando al final de la etapa de definir, pero es necesario que definamos de mejor forma la oportunidad. Esto es porque vamos a ver la siguiente estructura para estandarizar la forma de escribir la problemática. Ahora es importante lograr determinar una frase que sintetice el problema, que contenga todas las características mencionadas con anterioridad y que sea el principal insumo para desarrollar nuestra idea de negocio. Entonces tenemos esta estructura que busca simplificar y sintetizar la problemática. Se parte describiendo quién es nuestro usuario para mencionar cuáles son sus necesidades. Es importante destacar que las necesidades tienen que ser escritas en verbos. Y finalmente, mencionar el motivo mediante los descubrimientos realizados. Los descubrimientos en esta etapa tienen que ser sintetizados o de forma muy corta de toda la información obtenida. Si lo llevamos a un ejemplo que vimos con anterioridad, quedaría de la siguiente forma. Los trabajadores entre 60 y 70 años con bajo manejo computacional, es decir, los usuarios, necesitan trabajar desde sus casas, por ser una población de riesgo debido al coronavirus, utilizando herramientas de apoyo tecnológico, es decir, la necesidad, porque si no cumplen con su función a distancia de forma correcta, podrían ser despedidos. El descubrimiento. Con esto finalizamos así este video. Les envío un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.